Bueno, entonces, corriendo, ya vimos toda esta primera parte, donde hablamos muy rápidamente esta parte introductoria, el paradigma del aprendizaje de máquina, la exploración de estas funciones de pérdidas y costo y las redes neuronales artificiales. Ahora vamos a hacer tres cosas. Un ejemplo más interesante sobre regresión, donde no sea solamente una entrada y una salida que uno dice, pues sí, como que uno ve esos ejemplos y dice, no, pues sencillísimo, ¿no? Pues eso a mano yo hubiera podido de pronto hacerlo. Cojo Excel y Excel le hace un ajuste a una ecuación de una recta y ya, y lo hago. Pero cuando son muchísimas más entradas, no es sencillo el modelo. Lo segundo que vamos a hacer es otro ejemplo para hacer clasificación. Son las dos ramas más grandes que tenemos, regresión y clasificación. Y el último es las métricas para medir, para establecer qué tan bueno es un modelo. Y en general, cómo sobre el mismo conjunto de datos comparar dos modelos para saber cuál es mejor que el otro. Y no es realmente no hay una forma absoluta de medir siempre esto de una misma forma, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo más interesante de regresión, en el cual lo que vamos a hacer es, ya, ese fue el modelo que utilizamos, una sola entrada, una sola salida, pero ¿qué pasa si tenemos más entradas? Como por ejemplo este. Tenemos X1, X2 y definimos Y. Entonces, normalmente uno tiene al menos estas dos capas, la capa de entrada, la capa de salida, y de cierta forma, en esta combinación lineal de las entradas que uno tiene acá, esas, estas neuronas están haciendo un proceso de escalado en las entradas y en la segunda está haciendo un pesado o sí, un balanceo entre cuánto le creo uno a uno y cuánto le creo uno a la otra, ¿sí? Sabiendo, digamos, qué tanto realmente me sirve la información que viene por X1 y qué tanto me sirve la información por X2. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si tenemos más entradas? Pues más entradas, hay muchísimas combinaciones de más entradas en redes neuronales. Y hay arquitecturas distintas de redes neuronales. ¿Sí? Tenemos las típicas como estamos utilizando ahora, las que van alimentadas hacia adelante, que son estas redes neuronales densas. Tenemos las convolucionales donde uno, y el profesor Marcelo creo que ahorita en un ratico ya les va a explicar con más detalle eso, donde uno como que uno empieza a orientar hacia dónde uno quiere aprender, pero eso lo dejamos, y es muy útil para procesamiento de imágenes. Están las recurrentes, y hay otras arquitecturas que veremos más adelante. A mí me parece muy interesante esta clase. Yo sé que aquí no podemos entrar a ver todo esto. Esta también es una clase introductoria sobre aprendizaje profundo, que si quieren lo pueden ver, ahí les dejo el enlace y el código QR para que ustedes por allá un viernes, un sábado, cuando tengan tiempo, se sientan a ver una explicación muy rápida de estos conceptos. Siempre en estos casos tenemos, en cualquiera de estos casos de redes neuronales, tenemos un conjunto de entradas, ¿sí? Un dataset que debemos haber construido y una predicción. Uno quiere básicamente que el sistema sea capaz de, con estos datos, modelar, ¿sí? Las relaciones que existen contra una salida correcta. Entonces acá tenemos nuestros datos y los tenemos etiquetados. Y eso es lo que hacemos para adelante y para atrás con todas estas arquitecturas. Aquí el conocimiento fuerte es saber para ciertas aplicaciones qué tipo de arquitecturas sirven o funcionan mejor, ¿de acuerdo? Y hacer un proceso de entrenamiento adecuado, utilizar seguramente una complejidad adecuada en las redes neuronales. En lo que tenemos esta semana nos vamos a enfocar en estos dos tipos de redes neuronales, las redes neuronales densas y las redes neuronales convolucionales, ¿sí? Y es lo que conocemos nuevamente como aprendizaje supervisado. Y partimos este aprendizaje supervisado en dos líneas, como hemos hablado, en regresión y en clasificación. En regresión, como hicimos en el caso anterior, que ya hicimos un caso de regresión, lo que tenemos es un conjunto de datos relacionándose entradas y salidas, y lo que queremos encontrar es una función que me relaciona de manera continua esas entradas y esas salidas. ¿Qué ventaja tiene? Pues que cualquier valor de entrada me va a hacer una estimación sobre el valor de salida. ¿Sí? Yo quiero encontrar una función. ¿Cuál función? Pues entre más compleja sea la red, la función va a ser aún más compleja. No va a ser una recta como hicimos antes, pero si metemos más neuronas, más capas ocultas, pues va a ser funciones muchísimo más sofisticadas, ¿de acuerdo? Que puedan asemejarse a lo que uno quiere reproducir a la salida con respecto a las entradas. Y las de clasificación,
es solamente, uno puede mirar otra vez la misma recta, ¿sí? Pero la recta lo que separa es dos clases, la clase A y la clase B, o los puntos azules de los puntos naranja. Y uno lo que quiere simplemente es con esa recta definir cuando llegan los nuevos datos si pertenece a una clase o a otra, o a diferentes clases, ¿de acuerdo? Si lo, por ejemplo, en un caso real, por ejemplo, no tienen los casos de temperatura, por ejemplo, una región, un sistema que te permite una temperatura. Diego, se congeló la imagen, no sé si Continua okay. a la salida. Pero yo también podría tener un modelo que lo que me hace es una estimación de si mañana va a ser caliente o frío. Es distinto, ¿sí? Puede que en algunos casos sea, la clasificación sea más sencilla de concebir, sea incluso a veces más sencilla de entrenar, y puedo uno tener, como son solamente dos clases, o caliente o frío, o va a ser mucho calor o va a ser frío mañana, el sistema puede llegar a ser menos complejo porque de pronto se encuentra una forma facilita de trazar la raya. Las regresiones pueden, dependiendo de lo que se requiere, de lo que se requiera, pueden ser mucho más complejas si quiero tener una precisión dada a la salida. Entonces, esos son los dos diferentes tipos de redes que podemos llegar a tener. Unas salidas continuas hacia las regresiones o simplemente clases en el tipo de redes que hacen clasificación, ¿de acuerdo? Entonces, otra vez lo que teníamos antes es lo que tenemos en las regresiones. Eso es un recorderis porque a veces esto lo hacemos en dos tandas. Los mismos datos de entrada, los mismos datos de salida, tenemos que ajustar los parámetros. Esto es una regresión muy sencilla, ¿de acuerdo? Y ahí uno ve que si uno tuviese el parámetro B fijo y mueve el W, pues uno se mueve en esta función tratando de llegar a un mínimo global en ese costo, ¿de acuerdo? Pero si agregamos neuronas, entonces se empieza a hacer más compleja la función de costo, ¿de acuerdo? Y si agregamos aún más neuronas, pues tenemos que incluir una red neuronal más compleja para uno poder, para que pueda capturar las relaciones que existen entre esas entradas para poder hacer una estimación adecuada a la salida, ¿de acuerdo? Entonces acá es donde viene nuestro tercer cuaderno de Google Colab. Ustedes pueden entrar aquí, alguien que tiene una pregunta. ¿Sí? Rubén. Rubén, no, ¿crees que tiene el micrófono apagado? Sí, ¿cómo le va? Rubén, ¿cómo se dice? Me parece que todo lo que está hablando usted es un problema que se puede abordar utilizando técnicas de investigación de operaciones como el simplex, donde se buscan soluciones óptimas, o programación lineal le llaman también. El desafío consiste en poder definir lo que se quiere para permitir encontrar las soluciones óptimas de lo que se quiere, del problema. Ese es mi comentario. Claro, en algunos casos sí, definitivamente el simplex son métodos, digamos, de optimización que pueden uno llegar a tener hasta cierto punto unas soluciones cerradas, bueno, realmente no cerradas, pero digamos que sí se puede llegar a modelar si uno, como dice Rubén, que es muy cierto, si uno puede llegar a definir qué es lo que uno quiere, ¿de acuerdo? Cuando las redes neuronales pueden llegar a ser tan sencillas, de pronto uno puede llegar a ese tipo de soluciones. Pero, y claro, y por eso de pronto arrancamos con ejemplos, y yo lo trato de aclarar, es, arrancamos con ejemplos muy sencillos, Rubén, y de pronto uno dice, claro, en esas funciones uno puede llegar a aplicar esas técnicas, pero en otras hay tanta cantidad de parámetros que entonces lo que se hacen se hacen esas búsquedas a través de iteraciones para llegar a una solución adecuada, ¿sí? Donde no se pueda, digamos, hacer esas propuestas. Pero sí, el comentario es válido. Bueno, Rubén, listo. Só aproveitar, só Sí, para uma Marcelo. complementação, Diego, pero interessante porque, em verdade, o que hacemos em realidade, que vamos começar a fazer agora, é, em los modelos, entramos com não linearidades, porque exatamente os modelos nunca são lineares. Essa é a graça, que os modelos, esses modelos vão trabalhar de maneira não linear. Por isso que, na verdade, em la realidade vão ser sempre, não vão ser retas, vão ser curvas, coisas muito mais complexas. Ou seja, por isso que, não sei, em geral, não é possível aplicar
Solo en cosas muy sensibles, sistemas lineares. Pero Sí, y en este caso, digamos, uno, por eso que los dibujitos son a veces bonitos y no hace rayas y lo divide muy bien, pero realmente, y cuando ustedes nada más hagan unos ejercicios más adelante con datos, por ejemplo, del acelerómetro que van a utilizar con su celular, se van a dar cuenta de la complejidad de los datos y realmente uno no empieza a trazar rayas, sino empieza a trazar esas esferas que dividen esas características de las señales de entrada. Y ahí es donde uno pues definitivamente no puede utilizar esas soluciones cerradas, sino tiene que ir a través de estos mecanismos de búsqueda dentro de esa posible cantidad de soluciones. Sí, Rubén. Mira, Diego, disculpa. El Dale, dale. problema, la solución de estas técnicas se llama simplex, pero eso no significa que sean problemas simples. Sí, sí. Básicamente es una técnica, hay una palabrita que se llama pivotear, que es lo que tú estabas mostrando en tu gráfica. Es un sistema que pivotea entre soluciones hasta encontrar la solución óptima. No hay una solución perfecta, pero sí hay soluciones óptimas. Y sí he visto modelos enormes que funcionan con programación lineal, con el método simple, que producen eso. Lo difícil es definirlo. Una vez definido, es solo poner el programa a funcionar. Eso Claro, es todo. claro. Y muchas veces lo que ocurre es que uno tiene que pulir, porque incluso ni siquiera uno sabe la complejidad del modelo que uno va a utilizar. ¿Sí? Uno a veces tiene que agregar nuevas neuronas, agregar nuevas capas e ir ajustando una cosa tras otra. E incluso estas herramientas que veremos más adelante nos ayudan a hacer esa búsqueda, no solamente de los parámetros ya cuando tengo el modelo, sino de cambiar el modelo e ir incrementándolo, como vemos en un caso más adelante. ¿Sí? Eh, pero listo, gracias Rubén por el comentario. Bueno, entonces yo les comentaba que más allá de esta red que habíamos visto muy sencilla para hacer una función de una entrada y una salida, cuando uno tiene muchas más entradas, como en estos casos, pues uno tiene que incrementar la complejidad del modelo para poder capturar, digamos, esas relaciones entre las entradas y las salidas. Y para eso tenemos el caso de una red neuronal que vamos a utilizar para modelar los precios de la finca raíz. Y hay un dataset que es este Boston House Price Data, que es muy interesante, que nos entrega 506 muestras, donde cada muestra tiene a la salida el valor de esa finca raíz, de esa casa básicamente, en miles de dólares, y como entrada tiene 13 atributos distintos de esa finca raíz o por ejemplo del barrio donde está. Entonces acá ustedes pueden entrar a ver que todos estos son los 13 parámetros de entrada, donde obviamente pues está el número de habitaciones, pero también está condiciones, por ejemplo, de criminalidad del barrio, accesos a servicios públicos, ese tipo de cosas que son, pues obviamente afectan los precios de la casa. Y lo que uno quiere acá entonces es encontrar un modelo que si yo tengo todos estos parámetros de la casa o del barrio al que está asociado, me pueda establecer cuál sería el precio. Y esto es lo que hacen todas estas empresas de finca raíz, pues algunas de manera más seria que otras, para establecer los precios de las casas. Entonces lo que uno quiere acá es precisamente un modelo que me haga eso. Cuando yo tengo nuevos datos, me establece cuál es el precio de esa casa, pues si uno quiere llegar a venderla o para negociar su valor. Entonces, de nuevo, pues no vamos a entrar acá por cuestión de tiempo a ver el paso a paso, pero acá lo interesante es que ustedes lo hagan. Acá se descarga el dataset, se separa, ¿sí? Acá hay 404 muestras, se tienen para entrenamiento y 102 para la prueba, para saber qué tan bueno es el modelo. Se ven acá un poquito los datos, se exploran un poquito cada una de las características. Aquí lo interesante que el profesor Marcelo hace es la importancia, por ejemplo, de ver las entradas. Entonces, no es solamente, como uno a veces dice, tirarle todos los datos al modelo y que el modelo haga alguna cosa, sino, por ejemplo, uno ver cómo las características cambian a la entrada. Entonces, miren que las
13 características que se tienen, los valores mínimos y máximos son bien distintos, ¿sí? Hay unas que tienen rangos de 0 a 100, otras rangos de 1 a 37, otras de 188 a 711, y en esos casos, por eso es que es importante, por muchas razones, normalizar los datos de entrada para que para que la red neuronal realmente trate de aprender las relaciones entre esos datos de entrada y no se sesgue hacia datos muy grandes, por ejemplo, que porque si es un dato muy grande, entonces le quiero mucho más a ese, para que se concentre realmente en esas interrelaciones. Entonces acá es donde el profesor pues explica, el profesor Marcelo explica con mucho detalle ese proceso de normalización, donde se puede utilizar un escalador que tiene que tiene scikit-learn, que es una librería que se puede utilizar, o también ustedes lo podrían calcular a mano. Acá se hace todo el proceso de normalizado de las entradas para que queden todas en rangos de 0 a 1. Se establece la arquitectura de la red neuronal, en este caso van a ser 13 neuronas en la capa de entrada, porque tenemos 13 características, como yo les decía. Se va a utilizar una sola capa oculta con 20 neuronas y una neurona a la salida, porque estamos haciendo regresión y queremos hacer una red, una salida continua, ¿de acuerdo? Aquí está la estructura. Se van a utilizar las funciones de activación, la ReLU, que como decía el profesor Marcelo, incluso agrega esa no linealidad que necesitamos para poder caracterizar esos datos y encontrar esas mejores funciones que me lleguen a ese comportamiento ideal, ¿de acuerdo? Miren acá que tenemos esta cantidad de parámetros que tenemos. Entonces, aquí un poquito más en dibujos otra vez. Acá es exactamente lo mismo que les decía. Está haciendo el símil entre las diapositivas que ustedes tienen y el cuaderno que tenemos disponible. Acá lo interesante es ver, al tener todas estas neuronas a la entrada, en la capa oculta y a la salida, tenemos en las capas ocultas, en la capa oculta, al tener 20 neuronas y cada neurona estar completamente conectada a la entrada, tenemos 13 entradas. Entonces, cada neurona tiene 13 pesos. Y como son 20 neuronas, tenemos 13 pesos por 20, me dan 260, y cada neurona tiene una salida. Entonces son 20 bias o 20 offsets a la salida. Entonces eso me da 280 parámetros dentro de esta red, y eso hace que sea muy complejo ese ajuste. Lo que veíamos antes, pues sí, muy bonito, pero eso lo hace muy complejo para ajustar, ¿de acuerdo? Entonces, de nuevo acá, y lo podemos ver nuevamente en el cuaderno, se utiliza el error cuadrático medio como nuestra métrica, y se puede también revisar con el error medio absoluto, que está en las unidades de entrada también, ¿sí? Ustedes pueden entrar otra vez acá se explican los dos, bueno, acá la raíz cuadrada del error cuadrático medio, que se ve aquí. Se utiliza el optimizador también otra vez del gradiente en descenso, y de nuevo, para que ustedes lo hagan, se hace el entrenamiento del modelo a través de todas estas épocas, y se ve como siempre uno se da cuenta, la pérdida baja rapidísimo, y después de, por ejemplo, de la época 200, pues es poco lo que se empieza a ajustar, ¿de acuerdo? Ustedes ya acá entonces podrían tener nuevos datos de entrada, pues ahora tienen nuevos parámetros a la entrada de la red neuronal para una nueva casa. Si ustedes son unos de estos agentes de finca raíz, pues tienen una nueva casa que quieren vender, toman todos los datos de esta nueva casa, el área, el número de baños, todos esos parámetros, lo ingresan a este modelo, y el modelo les va a decir ahora, con un error que está en el orden de en error cuadrático medio de 4000 y en el error absoluto de 2600, cuánto debería ser el costo de esa casa, ¿sí? Cuánto debería ser el costo de esa casa. Acá es interesante ver, miren, ustedes lo hacen con toda la calma del caso, que si ustedes no utilizan los datos normalizados, el error va a ser mayor. Como les digo, en estos casos la explicabilidad del modelo es más difícil de llegar a decir por qué, pero llegamos a errores menores cuando los datos están normalizados, en errores de 4000 para el error cuadrático medio y para el error absoluto de 2600, pero de 4700 y de 3500 cuando no se utilizan datos normalizados. Aquí está la importancia de esto. Bueno, creo que eso es lo que quería mostrarles de ahí. Y vamos corriendo rapidísimo porque se nos viene eso es exactamente lo que les acaba de decir. Al final hay un proceso que se hace
de ajuste de los hiperparámetros, donde ustedes pueden revisar qué sería mejor. Pues nosotros acá, o Marcelo sacó de la manga 20 neuronas para hacer, para poner en la capa oculta. Ustedes podrían decirle al sistema, ¿qué pasa si yo quiero o 10 neuronas, o 20 neuronas, o 30 neuronas en la capa oculta? Y él hace todo ese entrenamiento, hace todas esas iteraciones y les dice, el mejor de todos finalmente acá va a ser este. ¿Sí? Eso es lo que les permite hacer ese entrenamiento con hiperparámetros, ¿de acuerdo? Bueno, voy a correr acá muy rápidamente porque quiero terminar este caso de clasificación. Entonces, imagínense que otra vez tenemos las entradas, tenemos múltiples entradas, si queremos más entradas, pero ahora queremos no tener una salida continua, una regresión, sino quiero que, si yo tomo una foto, por ejemplo, y en la foto hay un perro o un gato, me diga si cuando hay un perro o cuando hay un gato se activa el gato, o cuando hay un perro se activa la neurona del perro. ¿Sí? Eso codificado sería el equivalente que cuando hay una foto de un gato se active la neurona correspondiente al gato, y cuando hay un perro se active la neurona correspondiente al perro. Y ahora los datos etiquetados, ¿sí? Van a ser fotos, ¿sí? Fotos, por ejemplo, de perros y de gatos, y las etiquetas a la salida van a ser de dos clases, o una para cuál es la salida ideal para la neurona 1, para es un gato, y para la neurona 2 cuando es un perro. Y así vienen etiquetados los datos, unos y ceros. Es binario porque hay solamente dos clases, o la clase 1 o la clase 2, o es esta clase o es esta clase. Si hay una tercera, pues serían 3, y se pone un 1 en la neurona que nosotros queremos activar. Uno puede extender este ejemplo, y lo vamos a extender rápidamente a, por ejemplo, cuando utilizamos dígitos escritos, del 0 al 9. Y hay un dataset muy interesante que es el MNIST, que tiene una base de datos grandísima con con números del 0 al 9 escritos a mano. ¿Sí? Entonces tienen este tipo de etiquetados. Si es el 0, pues está la primera, la segunda, la tercera, así con todos los datos. Y este es nuestro tercer ejemplo. Lo voy a dejar, ustedes lo tienen disponible, nuestro cuarto ejemplo, perdón, lo tienen disponible acá con todo el detalle que el profesor Marcelo ha hecho. Yo acá se los voy a explicar rápidamente. Entonces lo que vamos a hacer nuevamente es, vamos a tener un conjunto de datos que se va a descargar, vamos a tener 60.000 datos, 60.000 imágenes para entrenamiento y 10.000 imágenes para validación. Vamos a tener nuestro modelo, ¿sí? Que vamos a tener que se va a descargar, y van a tener imágenes de entrenamiento e imágenes de validación, acá están separadas. Lo primero que se hace otra vez es normalizar las imágenes están en una escala de grises, y las escalas de grises pues es un solo canal por cada píxel, y que va de 0 a 255, entonces se divide todo en 255 para tener valores entre 0 y 1. Las imágenes son de 28 por 28 píxeles, entonces lo que se hace en la capa de entrada es es hacerla lineal, se hace como un aplanchamiento de las entradas, entonces no son 28 por 28, sino van a ser, si no estoy mal, 784 entradas, que serían las 784 píxeles de esa imagen. Tenemos una capa oculta densa de 20 neuronas, utilizando la activación ReLU, que creo que de pronto el profesor Marcelo va a tener un poquito más de calma para explicar las diferentes funciones de activación. Y a la salida 10 neuronas, porque tenemos 10 clases del 0, 1, 2, 3 hasta el 9, 10 dígitos, y acá se utiliza una función de activación softmax, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tenemos a la entrada son este tipo de imágenes de 28 píxeles, pero lo primero que se hace es aplanarlas, y ahora tenemos 784 píxeles de entrada, que eso es lo que hacíamos acá, como les mostraba previamente, las funciones de activación para cada una de estas. Y como lo que decía ahorita el profesor Marcelo, pues estas funciones de activación, por ejemplo, se utilizan para agregar esa no linealidad que necesitamos para capturar esas relaciones entre las entradas, ¿de acuerdo? La softmax lo que nos permite es poder modelar a la salida como si fueran probabilidades, y la suma de todas las neuronas a la salida me va a dar 1. Y la que tenga el valor más alto, pues va a ser el equivalente a la mayor probabilidad que corresponda a esa clase. Se utiliza otra vez la búsqueda con gradiente estocástico. Se utiliza en este caso la entropía cruzada como la función de costo.
Y en este caso, se utiliza solamente 20 épocas para el entrenamiento, porque el entrenamiento es muchísimo más demorado, porque son muchísimos más datos, como ustedes se están dando cuenta, y la red neuronal es muchísimo más sofisticada, ¿de acuerdo? Si ustedes hacen la ejecución de esto, van a ver que la precisión, la exactitud del modelo va a ir creciendo y el error, conforme a la exactitud va creciendo, el error va, o la pérdida va bajando, que es lo esperado. Ustedes al final van a tener un modelo, ¿sí? Pues van a tener un modelo que cuando le ingresan un nuevo dato, como por ejemplo en este, ustedes van a decir, no, yo quiero que me ingrese este nuevo dato, hágame la clasificación de este modelo, ¿sí? Él a la salida les va a dar las probabilidades, que son pues, después de la función de activación softmax, las probabilidades o el equivalente a la probabilidad para que ese dato de entrada corresponda a esa neurona y de manera equivalente a ese dígito. Entonces, esa sería la función, la probabilidad para el dígito 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Si uno busca la de mayor valor, será esta de acá, que correspondería al 98, al dígito 7, eso es un valor 0.99, y si uno imprime la etiqueta de ese dígito, pues va a ser un 7, ¿de acuerdo? Es exactamente eso lo que ustedes tienen acá. Acá está otra vez resumido para que ustedes lo vean. Ustedes van a ver un entrenamiento que se demora un poquito más, pero otra vez en cada época la función de pérdida va a ir reduciéndose, que es lo que uno quiere, y acá pueden hacer otra vez una estimación y encontrar ese valor. Yo creo que Marcelo no vamos a alcanzar a ver un poquito la parte de las métricas, pero yo sí quiero dejarlos con un par de cositas acá. Eh, las funciones de que uno busca, de nuevo, esto es una forma de pintarlo como para no entenderlo, pero son búsquedas de parámetros en un espacio n-dimensional, ¿de acuerdo? Y uno al final lo que tiene es una red neuronal que de alguna forma aprendió. La explicabilidad de estos modelos es muy difícil. Uno supondría, como humano, que entonces uno tiene, supongamos que tenemos esta red neuronal otra vez para el mismo dataset con 784 entradas, ¿sí? Y tenemos, entonces uno va a suponer, no, entonces la primera capa oculta va a tratar de enfocarse en por ejemplo, la parte diagonal, acá detecta cuando es un palito, todas estas cosas, y después uno va a decir que la siguiente eh, capa oculta se va a enfocar en hacer entonces una elipse, y acá en hacer un palito, uniendo lo que me está entregando la capa anterior, y que al final la última capa, ¿sí? Va a coger, por ejemplo, para el 9 la elipse y el palito y arma el 9. Eso es lo que uno supone como humano, porque uno lo analiza así como humano. Pero si uno se pone a analizar los pesos de esas neuronas, uno va a ver algo como esto. Esos son los pesos. Si uno lo vuelve y lo convierte a imágenes de 28 por 28. Esos son los pesos. Uno aquí no ve nada. ¿Sí? Uno acá no ve nada lógico, algo que uno pueda tratar de explicar por qué está funcionando, pero funciona, ¿de acuerdo? Y funciona bien en la mayoría de los casos, ¿de acuerdo? Ahora, eso no quiere decir que funcione perfecto. Pueden ocurrir casos donde entra cualquier cosa, como eso, ustedes dicen qué dígito es este, pues nada, pero la red neuronal va a decir, ah, es un 5. Entonces, se sabe que funciona en muchos casos, pero no es perfecta. Y uno también, dentro de los modelos, tiene que tratar de llegar a un sistema que permita eh, operar cuando la red neuronal llegue y falle. Y aquí es donde el profesor Marcelo les hablará seguramente más adelante sobre por ejemplo, la detección de anomalías, porque esto es una anomalía, pero que hace que el sistema vaya a funcionar de manera incorrecta. Para los que quieren llegar a leer un poquito más, a estudiar un poquito más sobre estas redes, les dejo este conjunto de videos de este Tree Blue One Brown. Es una cuenta muy interesante de YouTube que tiene precisamente un poco de explicación con esto que dice atrás, pues, no son unos pantallazos que saqué de estos videos, muy interesante, que habla sobre las redes neuronales, sobre el descenso en gradiente y sobre algo mucho más matemático que es la parte del backpropagation, que es cómo se calculan todos los pesos eh, para poder uno definir cómo se van ajustando cada uno de esos para llegar a la mejor función de todas, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, en resumen, las redes neuronales. Tenemos nuestras capas de entradas, las capas ocultas, que pueden ser 1, 2, 3, dependiendo de digamos, no hay un número fijo en estas.
y una capa de salida que depende del tipo de aplicación. Cada una de estas neuronas lo que tiene es una combinación lineal de las entradas, donde por cada entrada tenemos un peso, para cada neurona tenemos un bias, y la salida puede ser la red neuronal la neurona de salida, o va conectada a múltiples salidas, a múltiples neuronas de salida en la siguiente capa. En algunos casos podemos utilizar la salida tal cual, o podemos utilizar funciones de activación, como habíamos visto previamente, como la ReLU, la sigmoide o la tangencial. Por ejemplo, en este caso tenemos la sigmoide, ¿sí?, que va de 0 a 1, la tangencial hiperbólica, que va de -1 a 1, y la ReLU, que es 0 para antes de las entradas en 0, y después es lineal cuando las entradas son mayores a 0. Nuestra red neuronal entonces lo que tiene es que la salida Y de cada neurona es una combinación por pesos de las entradas más un bias, y lo que queremos acá es reducir un error en la función de pérdidas, optimizarlo hasta llegar al menor error con esa combinación de Ws y de Bs. Entonces, aquí lo cubrimos muy rápidamente, ¿sí? No vamos a entrar en el detalle, pero dependiendo del tipo de red neuronal que queremos llegar, o el tipo de aplicación a la que queremos llegar, vamos a tener diferentes funciones de activación en las capas intermedias, las capas ocultas, diferentes funciones de activación en la salida, diferentes funciones de pérdidas y diferentes algoritmos de optimización. Por ejemplo, de manera típica, cuando tenemos regresiones, como en el caso que hemos visto del Boston Housing Dataset, utilizamos la función de activación ReLU en las capas ocultas, en las neuronas de las capas ocultas, y no utilizamos ninguna función de activación a la salida porque queremos que la salida sea continua. Utilizamos típicamente o el MAE o el MSE para las funciones de pérdida, y el optimizador puede ser el SGD o puede ser ADA. Si queremos hacer por el contrario una clasificación binaria, como por ejemplo cuando hablábamos de perros y gatos, normalmente se utiliza un preprocesamiento Flatten para dejar todos los datos en línea. Se utilizan funciones de activación ReLU en las capas intermedias, y un sigmoide, como habíamos hablado previamente, para la capa de salida. Típicamente se utiliza también en la función de pérdida la entropía cruzada binaria, y el mismo tipo de optimizador SGD o ADA. Cuando tenemos clasificación múltiples, por ejemplo en el caso de imágenes, nuevamente pues hacemos otra vez la capa de aplastamiento, de flatten en la entrada, ReLU en las capas intermedias, y hacemos un softmax para que en general solamente una de esas neuronas de salida tenga un valor muy alto y todas las otras tiendan hacia un valor de 0. ¿De acuerdo? Es como el tipo de combinación que tenemos para estas redes neuronales densas. Cuando vean más adelante, cuando tengan, por ejemplo, redes convolucionales, no se aproxima de esta forma, sino se tienen unas conexiones distintas entre las capas intermedias. Entonces, como todo en la ingeniería, tenemos problemas, ¿de acuerdo? Pues, por ejemplo, imaginémonos el caso donde vamos a hacer un sistema que haga clasificación de imágenes y nos diga cuando hay un zapato y cuando no hay un zapato. Pero ya de por sí es bien difícil la entrada porque hay diferentes tipos de zapatos. ¿Sí? Tenemos tenis, tenemos otros tenis, sandalias, bueno, y dentro de los tenis hay diferentes combinaciones, sandalias y tacones y demás. Entonces, lo primero que hay que hacer es tomar tantas muestras de zapatos posibles, y que ojalá sean datos que estén balanceados, es decir, que hayan suficientes datos o igual número de datos y suficientes para todas las clases que queremos clasificar. Entrenar con esos ejemplos y luego pues aplicarlo. Entonces imagínense la cantidad de zapatos, fotos de zapatos que hay que tener, ¿de acuerdo?
Entonces uno lo que hace es que entrena el modelo y entrena y uno llegó a un sistema que tiene precisión del 100% sobre unos datos. Pero acá hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? Si uno coge todos los datos que tiene de entrada y sobre eso entrena, la red no tiene ningún contexto para poder medir qué tan bien va a funcionar sobre datos a los cuales no ha sido expuesta previamente. ¿De acuerdo? Ustedes pueden entrenar, aprender todo y después le ponen una foto nueva y falla completamente. Entonces, cuando la red neuronal en el proceso de entrenamiento no tiene ningún punto de referencia o contexto, tiende a hacer un sobreajuste, overfitting, porque entonces se aprende de memoria los datos. ¿Sí? No identifica las características particulares de los datos, sino que se los aprende. Es como si ustedes estuvieran estudiando para un examen y en vez de aprenderse las ecuaciones, la metodología, el proceso de diseño para llegar a una solución, simplemente se aprenden de memoria que cuando le preguntan de cierto tipo de problema, la solución siempre da 3. Pero entonces cuando cambian algún valor a la entrada, pues ya ustedes no van a poder hacer eso, porque están aprendiéndose de memoria los datos. Entonces lo que uno quiere normalmente es que el ajuste del modelo sea el deseado, como por ejemplo este que se ve acá, ¿de acuerdo? Que sea capaz de separar, en la mayoría de los casos, miren que acá hay un valor que no lo puede clasificar correctamente porque se hace casi imposible, en la mayoría de los datos que los clasifique bien. Cuando tenemos underfitting, pues el problema es completamente opuesto. El sistema pues simplemente no es capaz de hacer una clasificación correcta ni de los datos de entrenamiento ni de los datos de prueba. Y cuando hacemos overfitting, funciona muy bien en los datos de entrenamiento, pero muy mal en los datos de prueba, porque se aprendió simplemente los datos. Ese es el problema que tenemos de overfitting, ¿sí? ¿De acuerdo? Si alguien distinto duerme en esta cama, creo que no va a funcionar muy bien. Y lo mismo esta casa del perro está hecha para ese perro, no sirve para nada más. Entonces lo que se tiene, ¿sí?, son los datos adicionales, donde por un lado con estos datos verdes entrenamos y utilizamos otro conjunto de datos de validación para medir el rendimiento de nuestro modelo. Entonces, le presentamos los datos de la red y sus correspondientes etiquetas, ajusta los parámetros, pero cuando mide el error no lo mide contra estos, sino con estos. ¿De acuerdo? Le aplica estos y ve cuánto es el error. Después ajusta con estos y valida contra estos. De tal forma que siempre vea datos que no ha visto previamente. Y al final podemos tener un tercer grupo de datos que es este es el de validación y el de prueba. El de prueba ya es para saber finalmente cómo funciona el sistema al finalizar su entrenamiento, su proceso de entrenamiento entre entrenamiento, validación y el de prueba final. Entonces lo que es natural es que el error en la exactitud del modelo sobre los datos de entrenamiento sea muy alta, en los de validación baje y en los de prueba baje aún más. Finalmente, ¿cuál de estos tres es el que nos interesa? Este último. Este es el que vamos a utilizar precisamente durante el despliegue. Este es el que nos interesa que sea muy alto o tan alto como sea posible. Si lo comparamos con otro modelo como este, ¿de acuerdo? A pesar de que, miren que acá tenemos 0.9999 y acá tenemos 0.8, este de acá da 0.94, da más bajo en los datos de entrenamiento, pero da más bajo, perdón, en los datos de entrenamiento, pero da más alto en los de prueba, y el que nos interesa es el de pruebas acá. Hay que prevenir entonces ese overfitting o los datos no balanceados. Entonces, por ejemplo, si nosotros llegáramos a ver un comportamiento como de este tipo en los datos que tenemos en nuestro sistema, durante el entrenamiento, lo que podemos ver acá es que varía mucho, ¿sí?, varía muchísimo la exactitud de nuestro modelo conforme se va entrenando. Esto seguramente
puede deberse a que las tasas de aprendizaje son muy altas. Entonces está ese proceso de salte para allá y para acá, como hemos visto previamente. Entonces hay que de pronto reducir un poquito el valor de las tasas de aprendizaje. Pero si vemos algo como esto, ¿sí? Vemos algo como esto, donde después de un punto el valor de la exactitud del modelo se mantiene estable por mucho tiempo y solamente la exactitud crece, pero en los datos de entrenamiento y no en los de validación. Este espacio que se empieza a armar acá es una señal de que se está haciendo overfitting, es decir, no logra mejorar la precisión sobre los datos de validación y acá simplemente se está aprendiendo de memoria los los de prueba, ¿de acuerdo? Veamos entonces un poquito, regresemos acá otra vez, ¿sí? A nuestras redes neuronales y acá ustedes, esta información también la tienen ustedes disponible. Acá otra vez utilizamos nuestra librería TensorFlow, regresamos otra vez a nuestro modelo, donde vamos a utilizar la base de datos MNIST, como hemos visto antes. Aquí hacemos la carga de las imágenes de entrenamiento y de validación, hacemos la normalización, definimos una capa de flatten al inicio, 20 neuronas en una capa oculta y 10 neuronas en la capa de salida para los 10 dígitos. Utilizamos Adam como nuestro optimizador. La función de pérdida es la entropía cruzada categórica y la métrica es la exactitud. Y vamos a hacer el entrenamiento durante 20 iteraciones. Aquí está corriendo la ejecución, va en 5 en este momento. Esperamos un poco acá. Esta información entonces también la tienen disponible para que ustedes con calma jueguen un poquito con esto. Seguramente esta primera parte no la van a tocar mucho porque pues esta es la configuración inicial, pero después sí pueden jugar un poquito con las métricas finales del sistema. Ya vamos en 10 iteraciones. Entonces miren que acá está mejor otra vez la exactitud en el entrenamiento es 0.88 y en la validación 0.85. Siempre tiende a ser un poco menor en la validación que en el entrenamiento. Porque de nuevo, pues los datos de validación no los está utilizando para aprender, sino solamente para medir que también está su modelo. Llevamos 18 iteraciones, 19, y llegamos a 20 iteraciones. Llegamos a una exactitud de 0,866 en los datos de validación y 0,8925 en los datos de entrenamiento. Estamos esperando que termine el entrenamiento acá, genere el modelo. Y aquí ya, ustedes de aquí en adelante pueden jugar un poco más con respecto a usar ese modelo, ¿sí? Y aquí pueden ya utilizar los valores, ver la clasificación para la primera imagen dentro de los datos de validación y la etiqueta y ver cuál es el valor más alto que acá coincide con el último, que es la del dígito 9, ¿de acuerdo? Pueden jugar ustedes también con los hiperparámetros, es decir, por ejemplo, la cantidad de neuronas en la capa oculta. Si quieren incluir una capa oculta adicional, pueden jugar un poquito también con el número de neuronas en cada una de esas y así. De pronto jugar un poquito más con el número de iteraciones, sino que acá por cuestiones de tiempo no lo hacemos más largo. Entonces, miren que llegamos a un modelo interesante, funciona, ¿de acuerdo? Pero ¿cómo sabemos si tenemos overfitting o no? ¿Sí? Porque hay valores muy altos. Por ejemplo, y además que está la mala práctica de simplemente decir que si baja mucho, si es muy grande la diferencia en la exactitud entre el entrenamiento y la prueba o la validación, es que hubo
overfitting. Entonces, por ejemplo, acá tuvimos una precisión, una exactitud en el entrenamiento bastante alta, el 99.9, frente a esta y frente al test que fue de 95. Aquí bajó casi 4, casi 5 puntos la exactitud. Este otro, el entrenamiento y el de prueba, fue muy parecido en términos de la exactitud. 87 y 87 fue pues, exacto en este caso. Y muchas personas creen que esto es una buena señal de que no hubo overfitting, y esta es una mala señal porque bajó 5 puntos. Pero realmente, en cualquier caso, este modelo A pesar de que perdió 5 puntos en la prueba, es mejor que el modelo B, porque a lo que nos interesa es precisamente la precisión en los valores de prueba, que es 95, es mayor que 87. El caso C es un caso típico de overfitting donde funciona muy bien en la exactitud en el entrenamiento, pero muy mal en la prueba. Es decir, se aprendió todos los de cada entrenamiento, pero cuando le hicieron el examen con datos distintos, perdió. Las diferencias son subjetivas y viene, digamos, todo esto desde el conocimiento del caso de aplicación y demás, y qué magnitudes de error son aceptables, ¿no? Porque puede que alguien diga, no, a mí 87% es suficiente y no necesito de pronto un modelo como esto, que de pronto es más complejo, a pesar de que me provea mejor rendimiento. Entonces, los datos de entrenamiento, recuerden, se utilizan en general para ajustar los parámetros del modelo, para entrenar los parámetros del modelo. Los de validación se utilizan para determinar, por ejemplo, los hiperparámetros del modelo, para ajustarlos y reentrenarlos. Y los de prueba se utilizan en general para definir el rendimiento final de nuestro sistema. Entonces, para terminar, hablemos un poquito sobre las métricas, ¿sí? ¿Cómo medimos, ya que estamos hablando del rendimiento final, cómo medimos el rendimiento de un modelo final? Entonces, otra vez tenemos el caso donde tenemos una clase 1, la clase 2, donde tenemos las etiquetas, la actual y la predicción, y en un caso tenemos perros y tenemos gatos. Entonces, lo que tenemos acá es nuestra matriz de confusión, donde tenemos 12 fotos, 8 de gatos y 4 de perros. Por filas tenemos los valores reales y por columnas las predicciones. Entonces, como tenemos 8 gatos, entonces lo que nos dice acá es que de los 8 gatos, 6 fueron clasificados como gatos, un verdadero positivo, y 2 fueron clasificados como perros, un falso negativo. De los perros, que son 4, 1 fue clasificado como gato, un falso positivo, y 3 fueron clasificados como perro, un verdadero negativo. Acá estamos hablando, cuando se hablan de matrices de confusión de dos clases, hablamos de positivos y negativos, y acá estaríamos hablando de el gato los positivos y el perro los negativos. De cierta forma, esta es la notación que se utiliza: el verdadero positivo, porque el positivo se clasificó como positivo, y acá el positivo fue clasificado como negativo. Entonces, un falso negativo, falso positivo y un verdadero negativo. ¿Qué es lo que nos interesa? Que los datos estén en la diagonal, que los gatos se clasifiquen como gatos, que los perros se clasifiquen como perros. ¿De acuerdo? Ahora, tenemos entonces esta notación, ¿sí? Para que ahorita veamos las ecuaciones de precisión y otras métricas que utilizamos fuertemente. Entonces, los errores que tenemos acá es, por ejemplo, el falso positivo, donde una condición negativa terminó clasificado de manera positiva. Ese es el error de tipo 1. Y el error de tipo 2 es cuando un caso positivo fue clasificado de manera errónea como un negativo. Entonces, un falso negativo, ¿sí? Un muy buen ejemplo de eso es este. Ese es un error de tipo 1, un falso positivo, porque le está diciendo a un hombre: usted está embarazado. Evidentemente es un falso positivo, ¿sí?
la respuesta es positiva porque está embarazado, pero es falso el resultado. El de tipo 2 es los falsos negativos, diciéndole a una mujer que evidentemente está embarazada que no está embarazada. ¿De acuerdo? Entonces acá tenemos dos métricas que en algunos casos la gente utiliza de manera intercambiable, pero no lo son, que son la precisión y la exactitud. Entonces, la exactitud es qué tan cerca las medidas están de un cierto valor. Y la precisión es qué tan cerca están esas mediciones una de la otra. Entonces, en este primer caso que vemos acá, tenemos una muy alta precisión y una muy alta exactitud. ¿Por qué es exacto? Porque está cercano, los valores están cercanos o siempre alrededor del objetivo, que es el centro del punto, el centro de esta mira. Y son precisos porque están bien agrupados entre ellos. Entonces, alta precisión, alta exactitud. Acá tenemos alta precisión, alta exactitud porque están otra vez alrededor del valor real, pero una baja precisión porque están de cierta forma dispersos. Acá tenemos una baja exactitud porque no están acercándose al valor real, que es el de la mitad, pero una alta precisión porque siempre de cierta forma le pegan a puntos cercanos. Es muy preciso, pero está corrido. Y esta no tiene ni precisión ni exactitud. Entonces, para nuestras redes neuronales, en general utilizamos 3 y hasta 4 tipos de métricas para saber qué tan bien están funcionando. Entonces tenemos la exactitud, donde la exactitud se refiere a lo cerca que está el resultado de una medición del valor verdadero. Y acá es la medida, los verdaderos positivos y los verdaderos negativos de todo el total. ¿De acuerdo? ¿Cuántos de todos fueron clasificados correctamente? En términos estadísticos, la exactitud está relacionada con el sesgo de una estimación. ¿Sí? Y de nuevo, pues se presenta como esa proporción de los resultados verdaderos, tanto los verdaderos positivos como los verdaderos negativos, dividido de nuevo por el total de los casos examinados. Tenemos entonces la segunda medición, que es la precisión, ¿sí? La cual se refiere a la dispersión del conjunto de valores obtenidos a partir de las mediciones repetidas de una magnitud. Entonces, cuanto menor sea la dispersión, mayor va a ser la precisión. Y entonces acá se presenta básicamente como la proporción de esos verdaderos positivos dividido entre todos los resultados positivos, ¿sí? Tanto los verdaderos positivos como los falsos positivos. De cierta forma práctica es el porcentaje de casos positivos detectados. Y la última que vemos acá es el recall o la sensibilidad, que también se conoce como tasa de verdaderos positivos o true positive rate. Y es la proporción de los casos positivos que fueron correctamente identificados por el algoritmo, ¿sí? Entonces, una última métrica que nos podría interesar es el puntaje F1 o el F1 score, que es otra métrica muy empleada porque de cierta forma acá la precisión, como vemos acá en el diagrama, es la relación entre los verdaderos positivos y los verdaderos positivos y los falsos positivos. Esa es la precisión. Y el recall es la relación entre esta y todos los elementos relevantes. Entonces, el F1 es muy empleada porque nos resume tanto la precisión y la sensibilidad en una sola métrica. ¿De acuerdo? Acá tenemos la precisión y es igual a 2 por la precisión versus la precisión por la sensibilidad sobre la precisión más la sensibilidad. Digamos que es de gran utilidad, especialmente cuando la distribución de las clases es desigual, ¿sí? Esto es los ejemplos típicos sobre todo son en los casos por ejemplo, de pacientes en la parte de salud, donde, por ejemplo, tenemos solamente un número bajo de pacientes con una condición y el resto está bien. Entonces, 15% está enfermo, 85% de los casos están sanos. Entonces,
son clases desbalanceadas en la cantidad incluso de muestras que tenemos. En resumen, alta precisión y alto recall o alta sensibilidad. En este caso tenemos un modelo de aprendizaje de máquina escogido, que el modelo de aprendizaje de máquina escogido maneja perfectamente esa clase. Ese es el caso ideal. Cuando tenemos una alta precisión y un bajo recall, el modelo no detecta la clase muy bien, pero cuando lo hace es altamente confiable. Es decir, no siempre la detecta muy bien, pero cada vez que la detecta estamos muy seguros de que así es. Si me dice que es de parte de la clase, lo es, pero está perdiendo algunos. Cuando tenemos baja precisión y un alto recall, ese modelo detecta bien la clase, porque tiene un alto recall, digamos que coge casi todos los valores de la clase, pero también incluye algunas muestras que no son de la clase. Es decir, no falla escoger en la clase, pero falla en alguna, pero a veces mete valores que no son. Y si tenemos baja precisión y bajo recall, pues el modelo básicamente no sirve para nada, no logra clasificar la clase correctamente. Algunos consejos finales, y acá este es un texto largo, pero es muy interesante. Entonces, la precisión es un gran estadístico, pero es útil en general cuando se tienen datasets simétricos, ¿sí? Que la cantidad de casos de una clase y de la otra tienen magnitudes similares, como les decía antes. El indicador F1 de la matriz de confusión es útil, en cambio, cuando las clases son desiguales, la distribución de las clases es desiguales. Entonces, usted puede utilizar la precisión como indicador para conocer qué tan seguros están los verdaderos positivos, ¿sí? Si usted tiene una alta precisión, es que los positivos es muy seguro que sí son positivos. Mientras que la sensibilidad o el recall le servirá para saber si no está perdiendo positivos. Usted coge todos los valores clasificados correctamente, a pesar de que se le vayan algunos de manera incorrecta. Las falsas alarmas son importantes para poder incluso tomar la decisión de qué es lo que le interesa a usted, si es precisión o recall. Por ejemplo, si cree que es mejor que en su caso tener falsos positivos que falsos negativos, usted debería utilizar una sensibilidad alta, ¿sí? Y cuando la aparición de falsos negativos le resulta inaceptable, entonces usted tiene que utilizar, pero no le importan los falsos positivos adicionales, entonces tiene que tomar esa decisión. Por ejemplo, otra vez en el caso de salud, usted prefiere, por ejemplo, con un alto recall, usted prefiere que algunas personas sanas sean etiquetadas como enfermas, por ejemplo, diabéticas, en lugar de dejar a alguna persona diabética etiquetada como sana, ¿sí? Cuando uno tiene una alta precisión y un bajo recall, cuando lo clasifica correctamente, estamos muy seguros de que sí es, pero seguramente algunos casos positivos se fallaron. Pero si usted tiene un muy alto recall, está seguro que está cogiendo una gran parte de los datos positivos, a pesar de que se le están mezclando con algunos datos que son negativos. Pero ese es el caso, por ejemplo, en el que es bueno tomar el recall. En cambio, usted debería escoger la precisión si requiere o si quiere estar más seguro de sus verdaderos positivos, por ejemplo, cuando usted tiene correo electrónico no deseado. Es decir, que los correos que se vayan a la carpeta de spam, por ejemplo, usted está 100% seguro que sean de spam, a pesar de que en algunos casos algunos correos de spam terminen en su bandeja de entrada. ¿Por qué? Porque usted no quiere perder eh, correos electrónicos importantes que sean clasificados erróneamente en la carpeta de spam. Entonces quiere una alta precisión ahí, a pesar de que no tenga un alto recall. El no tener un alto recall se ve reflejado en que algunos mensajes de spam, perdón, algunos mensajes de spam terminan en la carpeta de entrada. Y estas métricas ustedes las pueden ver fácilmente utilizando otra vez TensorFlow y revisando los reportes finales en las clasificaciones que tenemos en estos casos. Les agradezco mucho, espero que les haya gustado, interesado y que estén muy motivados en continuar con esta línea de aprendizaje de máquina y con el resto del curso con aprendizaje de máquina en dispositivos embebidos. Gracias.